Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un miércoles más a Más que Palabras. Y hoy vamos a tener más que palabras, nunca mejor dicho, pues con una persona también muy conocida en Alcalá de Guadaira. Lo podemos conocer últimamente por estos actos de claustropoética, por esta voz tan característica, citando, ¿no?, estos poemas maravillosos en diferentes actos en la localidad. Él es el abogado y escritor Lauro Gandul. Lauro, muy buenas y bienvenido a Más que Palabras. Buenas tardes, Dani. Bueno, aquí te recibimos con los brazos abiertos para que nos cuentes un poco tu historia y sobre todo esa voz prodigiosa, ¿no?, que podemos decir que te han dado para poder dedicarte a esto del mundo que es la poesía y los recitales, ¿no? Es bueno empezar por la voz, ¿verdad? Yo eso no sabría responderte, pero creo que si la voz solo es voz y no es consecuencia de una raíz más profunda, para poco sirve, ¿no? Yo creo que si alguna explicación tiene esto de la voz, quizás tenga que ver porque me apasiona leer. Me encanta leer desde niño. Desde que tenía 9 años yo no leía porque hubiera aprendido a leer, sino que leía como lector. Y bueno, y me entraban todas esas historias maravillosas, ¿no? Y luego en las películas, los discursos de algunos personajes, la voz, y Dios me dio esta voz. Cuando era chico no tenía esta voz, y cuando era criatura supongo que lloraría muchísimo. Bueno, ¿dónde naciste, Lauro? En Alcalá de Guadaira. En Alcalá. Tengo una duda, bueno, yo nací en Calderón Ponce, en Calderón Ponce, que es el nombre de la calle que da nombre a un barrio muy bonito, que ha sido siempre muy bonito, de Alcalá, un barrio de los años 20, ¿no? Aunque yo no nací en las casas señoriales que ha habido, sino en las hileras de casas más modestas que quedaban como solares en la parte que no cubrían esas casas, ¿no? Nací en Calderón Ponce, aunque quizá también tuviera que ver con la casilla del tren que había, la casilla de San Francisco, ¿no?, donde está la torre, o sea, los pisos de San Francisco. Debajo, antes de llegar al río, ¿no?, había una casilla del tren porque por allí pasaba el tren. Entonces la familia de mi madre vivía allí, y yo creo que también, no sé, o siempre quise que a lo mejor pude haber nacido allí, pero bueno, Calderón Ponce número 7, de Alcalá de Guadaira. Bueno, más alcalareño que un pan picado, ¿no? Se podría decir. Un puñado de albero. Un puñado de albero, totalmente. Bueno, cuéntanos un poco, tu familia, ¿cómo era esa familia de esa época y tu infancia, Lauro? Mi familia era maravillosa. O sea, yo creo que tuve la fortuna, ¿no? O sea, por edad, por generación, yo soy del 64, me tocó vivir lo último de la familia troncal, ¿no? O sea, no esa familia nuclear o incluso familia monoparental, ¿no?, a la que se ha llegado actualmente, sino una familia en donde los primos hermanos, las tías, o sea, mi madre eran 4 hermanas, o sea, aquello era una ginecocracia total, mi abuelo solo, mi abuelo Agustín, ¿no?, mi abuela Araceli y mis tías, ¿no?, Emilia, Dolores, Carmela y mi madre, Agustina. Entonces, esas 4 hermanas eran las que atraían para la formación de esa memoria que yo guardo de la familia troncal que me tocó vivir, ¿no? Porque eran mis tíos, ¿no?, mi padre, ¿no?, los que, bueno, en la casa de Calderón Ponce fueron viviendo, aunque ya luego se emanciparon. Y luego, o sea, era siempre un recuerdo de alegría y un recuerdo de comunión con mis primos. Yo creo que no tuve amigos propiamente hasta un poco más avanzado, porque con mis primos me bastaba, éramos 17. Unos cuantos, ¿eh? Vamos, que antes prácticamente podemos decir, ¿no?, que la misma amistad se quedaba dentro de la familia por un tiempo, ¿no? O sea, yo creo que cuando los seres humanos nos encontramos, y en este caso por una causa familiar, pero nos encontramos, ahí se produce las ideas, se produce el compartir la vida, el jugar, ¿no?, cuando se es niño. La primera relación es de hablar, ¿no?, porque claro, la gente que no se relaciona no desarrolla el hablar. Yo me acuerdo que con mis primos y mis primas en los veranos de agosto, en un chalet que teníamos en Las Encinas, ¿no?, cerca de Mairena, del Alcor, y contando con ilusión la memoria de los días en la playa del año pasado y por venir. Todo eso creo que es lo importante, esa cosa del encuentro. O sea,
las sociedades han perdido la posibilidad de los encuentros. Eso, si quieres, ya luego me puedes preguntar o algo. Pero en el encuentro está la clave de muchas esencias de felicidad y de armonía humanas. Oye, Lauro, ¿recuerdas alguna anécdota de pequeño que te haya marcado mucho? Todo lo que le pasa a un pequeño, como dices, marca, ¿no? Porque es evidente que en el pequeño, en el niño, Sí. está el adulto futuro, ¿no? Todo niño es un adulto futuro, ¿no? Entonces yo guardo memoria de algunas cosas que a lo mejor son poco importantes, ¿no? Pero verá, guardo memoria de cuando vi por primera vez una rana, ¿no? Una pequeña rana, en una fuente que había cerca de San Juan de Dios, que se llamaba el Fontanal. Quiero recordar que ese era el nombre que tenía esa fuente, manaba el agua de la propia peña del Alcor, y allí recuerdo agua cristalina y una rana. No sé, no es ninguna... Me recuerdo también corriendo, ahí tiene que ser con 4 años o cosas así, por la calle de mi barrio. Recuerdo que decía, la primera palabra que decía era María y José, que eran los abuelos de amigos míos de la casa de al lado, ¿no? De los vecinos. Y bueno, tus padres en este caso, porque estamos hablando de, tú naciste en el 64, estamos hablando de los años 60, unos años bastante complicados también para lo que es España, pero ¿en qué trabajaban tus padres en aquella época? ¿A qué se dedicaban? O sea, mi madre, antes de casarse con mi padre, había trabajado en los almacenes de aceitunas de Alcalá, como sus hermanas, ¿no? Y mi padre montó, cuando yo nací, un polvero en Alcalá, el polvero del Vivo, que es el apodo con que se conoce a la familia de mi padre y a nosotros, ¿no? Sus hijos. Y montó un polvero en el año en que yo nací, en el 64. Y a eso se dedicó toda su vida. Él murió en 2001 y mis hermanos, Sandra y Luis, pues continúan con ese polvero que ha sido en lo que yo también trabajé en el sentido de ser el hijo del dueño, pero no tenía en eso privilegios. Pero claro, mi vida era salir del colegio salesianos, ¿no? Y corriendo me iba al polvero, allí hacía en la oficina los deberes, mi padre me enseñó a manejar una báscula. Antes de aprender la tabla de multiplicar sabía manejar una báscula para vender el cemento suelto, el yeso, tal. Y también jugaba, tenía amigos de la zona del polvero, jugábamos en los montones de arenas. No sé si son demasiadas cosas las que te cuento, pero no, en para eso nada, que me preguntas son cosas de... Porque mi infancia también es allí, es mi casa, un patio grande, una casa donde vivían también mi tío Emilio, mi tía Emilia y mi primo, que se llamaba Emilio, pero también Marisa y Paulino, pero vivían mis abuelos también, con una vivienda para ellos, ¿no? Y eso alrededor del patio. Hay todo un espacio de vida y de encuentro, como te digo. Y luego el polvero era algo diferente, era el trabajo de mi padre y era ir allí a aprender. Yo aprendí muchísimo, aprendí a escribir a máquina muy niño, con 7 años o cosas así, porque había una máquina de escribir y yo aprendí a escribir a máquina. Una cosa que me marcó. Muy autodidacta, ¿no? Bueno, es que claro, allí había un tiempo que era el tiempo de los adultos, ¿no? Porque a lo mejor en mi casa había quien se ocupaba de mi tiempo como niño, ¿no? Mi madre, mis tías, pendientes de los juegos, tal. Pero en el polvero era un mundo de adultos y yo tenía como que encontrar, no sé, y sí, verdaderamente yo aprendí muchísimo allí, eso que te he dicho de la báscula, la máquina de escribir, aprendía de cómo mi padre trataba a las personas que llegaban allí de toda edad, tenía experiencia siendo niño con personas que podían ser hoy, yo qué sé, centenarios, ¿no? Porque yo era un niño y ellos a lo mejor tenían 40, 50 años. Llegaban camioneros, llegaban albañiles, llegaban mujeres para elegir azulejos. O sea, era un mundo fantástico. Ahora que ha pasado el tiempo y hace muchos, muchos años que no tengo nada que ver con ello, me doy cuenta de la importancia que tiene en mi vida, ¿no? Hombre, te aprendió también, ¿no? De esas anécdotas te enseñan, ¿no? A sociabilizarte, a tratar con la gente, claro, eso ha sido y desde tan pequeño, ¿no? Podemos decirlo. Claro. Entonces, ha sido como una puerta abierta hacia la sociedad, podemos decir. Sin duda. Podemos decirlo así. Bueno, fuiste creciendo y empezaste a estudiar, ¿no? ¿Cómo ha sido esa formación académica? Bueno, yo entré en el colegio salesiano, Nuestra Señora del Águila, de Alcalá, en el año
creo recordar 72. Digo creo porque me acuerdo que tenía en la carpeta una pegatina de Juanito Zahor. Juanito Zahor era una especie de mascota que España tenía en las Olimpiadas de Múnich, ¿no? Las Olimpiadas que fueron... bueno, me acuerdo de eso, y eso sería el año 72. Y estuve en ese colegio hasta, bueno, pues hasta los 14 años, hasta octavo de básica. Antes venía yo de Hermelinda Núñez, ¿no? Donde había hecho párvulos, ¿no? Lo que sería hoy preescolar o algo así. Sí, eran 2 años de párvulos y primero. De Hermelinda Núñez salí yo sabiendo leer y escribir, que me enseñó un maestro, don Manuel Luque, que luego tuve en los Salesianos. Recientemente ha fallecido, guardado en mi memoria, porque él me enseñó a leer y escribir. Y luego los Salesianos, pues ya, luego quizás cuando vengan otras cosas te puedo, porque es un periodo fecundo de mi vida y fundamental, el instituto, la facultad de Derecho. Claro, todo eso es esencial. Mi vida no se entendería sin mi currículum académico, ¿no? Sin digamos, mi vida escolar. He sido y soy toda mi vida un estudiante. Me encanta estudiar. Bueno, ¿y cuándo decides dedicarte a la abogacía? Ojo, eso es una pregunta curiosa. Digo ojo por lo siguiente, porque eso era el verano, en aquellos años yo acabé COU, ¿no? Hice selectividad, ¿no? Y claro, había que matricularse en octubre, era el verano, y mi padre me preguntó qué iba a estudiar, ¿no? Y yo le dije a él que yo quería estudiar o filología románica o filosofía, ¿no? Entonces mi padre me miró extrañado y sin entender mucho qué era eso de filo no sé cuántos, ¿no? Y él, que si quería estudiar, pues qué tenía que hacer, o abogado o médico, ¿no? Y como médico no me veía, ¿no? Así que yo estudié en principio Derecho porque mi padre era su voluntad y yo pensaba en el fondo que alguna razón tendría, ¿no? Podía haber sido cualquier otra cosa. Hoy puedo decir que si tuviera que tener otra vida haría la misma carrera. No sé si con aquellos buenos profesores que tuve, pero sí que haría la misma carrera. Sí, cuando ya estaba en los 4 o 5 primeros meses de primero de Derecho, de la licenciatura de Derecho, yo estaba ya enganchado porque empecé a entender los telediarios. O sea, porque no sé, yo de pronto me encuentro en una carrera donde estudio qué es un sindicato, qué es una asociación, qué es una fundación, qué es un contrato, qué es la familia, el matrimonio, una herencia. Bueno, empiezo a estudiar un mundo muy teórico, porque había que teorizar mucho para llegar a comprender los conceptos, pero al mismo tiempo infinitamente práctico. En fin, eso, si quieres, luego de Derecho podemos hablar mucho, pero yo estudio Derecho porque era la voluntad de mi padre y en principio yo voy no queriendo estudiar Derecho, pero pronto, muy pronto, a los 4 o 5 meses, en el segundo trimestre del curso, me sentí seducido por la carrera hasta hoy, ¿no? Bueno, ¿qué cosa que te dedicas ahora mismo es tu profesión realmente? Sí, yo me colegié en el año 91, hace ya 30 años, ¿no? Que me colegié en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, pero yo abrí el despacho 2 años antes, porque me quedó colgada la asignatura fiscal de quinto, teníamos 5 años. Había empezado a trabajar y me quedó esa asignatura ahí, tardé un poco de más tiempo, tardé 1 año y pico en sacarla, y digamos llevo pues 33 años con un despacho abierto en Alcalá. Bueno, a la gran mayoría de los estudiantes, me incluyo yo también, se nos atraviesa alguna asignatura de la carrera, ¿eh? Alguna que otra se atraviesa de vez en cuando. Bueno, que hiciste tu familia en Alcalá, fuera parte de tu familia materna y paterna, formaste tu propia familia en Alcalá. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es tu familia actual, tu mujer y demás? Mi familia es una familia pequeñita, ¿no? O sea, está formada por Olga y yo, mi mujer, mi esposa, Olga Duarte Piña, que nos casamos en el año 99, el día de Santa Bárbara, el día 4 de diciembre del 99, y llevamos desde entonces juntos, ¿no? Esa es nuestra familia, no tenemos hijos, pero tenemos sobrinas y sobrinos, ¿no? Especialmente una sobrina que está mucho con nosotros, se llama Leonor, que es la hija de mi cuñada, hermana de Olga, que a su vez es la oficial de trabajo, la oficial mayor de mi despacho, la única empleada que tengo. Entonces, siento que en mi familia pues somos estas 4 personas, más evidentemente mis hermanos, mis primos, o sea, todo eso, pero la familia nuclear, ¿no? Es esa, así, pequeñita.
Estupendo, pequeñita, no como antes, ¿no? Que antes eran familias numerosas, ¿Eh? bueno, como la que tú tenías anteriormente, ¿no? Claro, Evidentemente. eso es un contraste extraordinario, ¿no? Yo creo que si uno se pone a pensar, eso es de los grandes cambios habidos en la vida de las personas que nos ha tocado vivir en estas décadas, ¿no? O sea, comprobar cómo se ha transformado profundamente las relaciones familiares hasta el punto de que son conceptos de familia que en esos años a los que nos hemos referido inicialmente resultarían totalmente del futuro, ¿no? O sea, casi como impensables, pero bueno, es la realidad. En fin, la vida no se destruye, ¿no? Sino que se transforma, ¿no? Como la energía, ¿no? Totalmente. Y bueno, cuéntame, ¿hasta dónde te ha llevado esta relación con Olga? Porque sé que te ha llevado a diferentes puntos de Europa y hacéis unos viajes muy, muy curiosos, ¿no? Es que, vamos a ver, digamos, cuando a un hombre le preguntan por su mujer, ¿no? Puede tomar distintos planos, ¿no? Entonces, hay planos que son comunes a todas las personas, o sea, que el que responde sobre eso no añade nada que alguien no pueda saber, ¿no? Convivir, hacer frente a los gastos, tener la casa decente, ¿no? Que la comida esté buena, la ropa limpia, tal. Eso está ahí, ¿no? Eso viene dado. Pero es que además, Olga y yo, digamos, nos hemos proyectado en planos no estrictamente privados. O sea, digamos, hemos tenido compartidamente una vocación pública por el camino de la cultura, ¿no? O sea, es decir, ya nos conocimos precisamente en una lectura de poemas que yo iba como público y ella había ido como público y no nos conocíamos, en el 98, en el BUI, y había allí pues unos poetas que leyeron, jóvenes, ¿no? Más jóvenes que yo tampoco era tan viejo, o sea, decir, tenía 30 y tantos años, ¿no? Y resulta que se habían puesto como nerviosos o algo. Total, que yo no sé por qué a mí alguien pidió que yo leyera y traía a ese alguien un poema y leí un poema. Y bueno, ahí fue porque se me olvidó decir el nombre del poeta y el título. Y entonces Olga se acercó para preguntar el nombre del poeta y del título, ¿no? Que era Manuel Machado. Y yo le di también mis señas, mi teléfono, mi tal, ¿no? Desde entonces para acá, los viajes que preguntas, eso quizá tenga que ver, aparte de una vocación viajera que yo tenía previa, pero es que Olga es un propio viaje, porque si mira su carnet de identidad, el lugar de nacimiento es París, ¿no? Y la provincia Francia, o sea, en su carnet de identidad hemos hecho provincia de España a toda la nación francesa, porque sus padres, que vivían allí, que trabajaban en París cuando ella nació, pues hizo que ella viniera al mundo en esa ciudad. Y una de las ciudades que hemos visitado más ha sido París, donde hemos llegado a estar con familia de ella que todavía tenía que trabajar antes de jubilarse. He tenido esa suerte de conocer a su tía Lola, su tío Manuel, personas que, digamos, para las que trabajaban. Hay un poema mío que está dedicado a Madame Urbic, que es una... Bueno, no sé si vivirá Madame Urbic, ¿no? Viviendo en Auteuil, que es un barrio finísimo de París, en el distrito 16, cerca de donde vive Sarkozy, por ejemplo, ¿no? Y allí, que era la casa para la que trabajaba Lola. Y yo me quedaba sorprendido porque estábamos allí, nos habían invitado a comer y demás, y vimos una foto de esta Madame Urbic con Diana Ross, por ejemplo, ¿no? Y con gente así, o sea, que estábamos en un sitio que decíamos tal. Bueno, pues ese mundo en París, pero luego también establecimos una relación con Rumanía, por ejemplo, que hicimos por lo menos 6 o 7 viajes a Rumanía, llegando a conocer el país en casi todas sus regiones, ¿no? Y trabando amistad también, ¿no? Con una familia, bueno, la familia de los Virsta, ¿no? Así llamados, ¿no? En una región llamada Maramures, en una aldea pequeña, entre varios ríos afluentes del Danubio, en un mundo con una naturaleza feraz. La gente muchas veces piensa en las selvas y piensa en el Amazonas y tal, y olvida que bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero es que has tocado el tema de los viajes. Está también Lisboa. Es que Lisboa es una ciudad fundamental para nosotros, ¿no? Y bueno, viajar para aprender, para ver, para impregnarse, para llevárselo uno a su tierra, lo bueno que uno vea, no sé. Oye, qué bonito, ¿no? Porque claro, esto no es, tampoco es que tener una pareja, no todo el mundo tiene una pareja que pueda hacer tampoco todos esos viajes y
esa energía, ¿no?, que tenéis con los diferentes países, sobre todo también esa vinculación con Francia y con París, que también has podido conocer y has vivido, o sea que es una cosa bastante bonita. Hombre, allí nosotros íbamos a París y por ejemplo, distribuíamos la revista Carmina, ¿no? Y la revista Carmina llegamos a llevarla a librerías estupendas que ningún distribuidor las habría llevado. Y allá que llegábamos con una revista de gran formato. Y no, sí, yo creo que sí que es bueno viajar, pero yo no aconsejo viajar. Es decir, por ejemplo, yo desaconsejo el turismo. Yo aconsejo que la gente, si viaja, sea porque sea necesario, porque tenga un proyecto que realizar al lugar que va. Aunque sea escribir un diario, aunque sea echar 100 fotos. Pero se ha convertido los viajes como en una cosa de hago así, pum, pum, y como el que coge del gran supermercado los productos, ¿no? Se ha convertido en un consumismo. Entonces, viajar también ha perdido encanto y ha perdido pureza, ¿no? Los aviones parecen autobuses, ¿no? En fin, bueno, todo eso, pero es viajar en el sentido de transformación. O sea, que viajar transforme y la persona que regrese enriquecido con aquello que se trae de los lugares a los que fue, y entonces su propia comunidad se convierte. Porque yo creo que el verdadero viajero es el que al final vuelve. O sea, hay una etapa de la vida quizás en la que hay que viajar y hay otra etapa en la que tú tienes que darle noticia a los de tu comunidad que hay otros mundos, pero pueden estar en este. Estupendo. Bueno, Lauro, nos vamos a ir a publicidad y después de la publicidad vamos a saber desde cuándo te viene esto de la poesía. Vamos a hablar un poquito más de la poesía, pero lo vamos a hacer después de la publicidad. Así que ahora nos vamos a ir unos minutitos y después de la publicidad seguiremos conociendo a Lauro Gandul. No se vayan, que ahora enseguida volvemos. Continuamos aquí en Más que Palabra conociendo a Lauro Gandul. Lauro, continuamos y ahora sí que sí, vamos a saber de dónde viene esta pasión tuya por la poesía y por la escritura, ¿desde cuándo? Bueno, eso, igual que cuando me refería a la lectura, ¿no? Cuando me refería a que aprendí pronto a ser lector, no solo a leer, la relación con la escritura vino casi de manera natural, aunque sin la influencia, como siempre, en esas edades de 10, 11, 12 años, fue un maestro, ¿no? Un maestro de escuela, para mí un maestro de mi vida, ¿no? Que es don Antonio González Montero, ¿no? En el colegio salesiano, ¿no? Que nos enseñó la pasión por leer, nos sirvió de guía para leer. Y luego a mí me ayudó. Luego en el Instituto Antonio Medina de Haro, que fue también profesor mío de literatura y de lingüística, y que acabó integrándose en Poemar, el propio don Antonio. Sí, uno por sí mismo y por los maestros. Ahora que me has soltado lo de Poemar, ¿qué es exactamente eso de Poemar? Cuéntanos. Poemar fue un cuaderno, así lo llamamos, Poemar, cuaderno de poesía, del que se editaron 8 números, desde 1982 a 1992, o sea, durante un periodo de 10 años, y estaba formado por amigos, escritores, que lo eran entonces también, Óscar Vitaller Bermudo, que era de Canarias, ¿no?, de Las Palmas, Juan Enrique Espinosa, de Alcalá, luego se sumaron José Antonio Francés, que es un escritor conocido hoy de nuestro pueblo, ¿no?, Martín Moreno, y yo mismo, ¿no? Entonces Poemar nace en el 82, Martín y Francés se incorporan en el año 89, y 88, 89, y todo concluye en el 92 porque, bueno, los proyectos se acaban, pero durante ese periodo de tiempo establecimos una relación con el pintor Luis Caro, que era quien hacía las ilustraciones tanto de la portada como del cuaderno, y aquello concitó un movimiento cultural que se dio en Alcalá desde mediados de los 80 a mediados de los 90, ¿no?,
en el que tuvo que ver el propio nacimiento del periódico, o de la fundación o constitución de la asociación. ALIPA primero, esa Asociación Libre y Progresista de Prensa Alcalareña, luego ALPA, que dio lugar al periódico. Eso sale de todo ese impulso donde había fotógrafos en torno a Parelios, actores en torno a Titirimundi. Es una época buena en Alcalá y en medio de todo eso estaba Poemar también. Bueno, vamos a hablar del proyecto Carmina. Antes nos has dado una pincelada de cuando hablábamos de París, de la venta, ¿no?, de esta publicación de gran formato, como bien has dicho antes, Carmina, pero ¿qué es lo que nos encierra, qué se encierra dentro de Carmina? Bueno, eso es ya un proyecto que Olga y yo concebimos para la difusión de la poesía, para tener a la poesía como objeto y que sirviera a su vez, por eso lleva un subtítulo que es Textos para una lectura, sirviera como libreto o como guión para una presentación pública. Es decir, que cubriera primero el encuentro de los poemas, la relación con los poetas para recabar los textos, seleccionarlos y demás. Luego abordarlo desde el punto de vista de la pintura, por parte, fue ilustrado por un pintor húngaro llamado Sol Tibor, que ilustró el primero, el número 1, y luego una edición que hicimos del número 2, que estaba dedicado a la poesía de Vicente Núñez, ¿no? Y de manera bella. O sea, que digamos, las páginas fueran como bandejas que se abrieran, como libro objeto, o sea, que quien tuviera eso en su biblioteca sintiera la belleza del propio trabajo de edición y la belleza también del trabajo de presentación que se hicieron en la Hacienda de Los Ángeles, en la nave mayor de la Hacienda de Los Ángeles de Alcalá de Guadaira, donde su dueño, Ángel Monge, nos ha cedido siempre ese espacio para nosotros llevar a cabo nuestras acciones, ¿no? Y eso sumaba con entusiasmo, por ejemplo, a Cesario Estébanez, el gran actor que nos dejó en el 18, y Sopi, el pintor Sopi, y músicos, ¿no? Antonio Contreras, Niño Elías, o sea, todo lo que es Carmina, siendo muy diferente de Poemar, pero recoge la prueba, ¿no?, la empírica de que con la poesía se pueden vertebrar multitud de manifestaciones culturales, como cultura realmente popular, y siempre dentro de una independencia, porque somos Olga y yo, no somos una asociación, ni un partido político, ni nada parecido. Es un poco demostrar a los demás y demostrarnos a nosotros mismos que es posible dignificar la vida de tus vecinos realizando una acción cultural, ¿no? ¿Y qué se siente, Lauro, el tener esta publicación vendiéndose en París, en una de las mejores librerías, de una de las mejores capitales de Europa? Eso es también como simbolismo, o sea, en Carmina hay mucho simbolismo. Es decir, somos una editorial sin ningún papel, o sea, no somos ninguna entidad ni nada. Es simplemente poder llevar a cabo un ciclo completo de creación. Es como si fuera siempre un proyecto, algo que demuestra a los demás y que a los demás pueden darle interpretaciones muy distintas, pero mostrar que es posible la vida con acción y que cuando tú te metes en esa acción, tu vida además se llena de misterio y de interés. Tú no te puedes hacer una idea de lo bien que nos lo pasábamos repartiendo esa... Claro, en una librería de ese tipo, lo normal es que los libros lleguen por otro tipo de conductos, ¿no? Distribuidores, representantes, ¿no? Comunicación. No, nosotros nos plantamos en la librería. ¿Dónde está aquí el que manda? ¿No? Se preguntábamos en francés, no sé cuánto. Explicábamos y les resultaba simpático. Vea, déjalo aquí. Y nos hacían nuestro documento de depósito y al año siguiente íbamos y las vendían todas. Y nos tenían el dinero reservado. Una formalidad enorme. Madre mía. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de la poesía sacra, por cómo te inicias en este mundo, porque claro, seguimos hablando de poesía, pero hablamos de una poesía diferente, ¿no? Verás, eso es como la pintura sacra, ¿eh? Sí. O sea, digamos,
tú puedes establecer dentro de la literatura profana y la literatura sacra. Sacra no es otra cosa que aquella literatura que tiene como objeto lo divino, ¿no? Sí. En el caso de nosotros los católicos, pues poesía sacra será pues San Juan de la Cruz, ¿no? Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y tantos otros poetas que, siendo profanos, escribieron poesía sacra, como Francisco de Quevedo, Francisco de Aldana o Lope de Vega. Entonces, estos elementos que ha tenido que ver con quienes... verás, hay una cuestión. En Alcalá, desde mi punto de vista, la cultura hoy, la verdadera cultura popular de Alcalá, se está sustentando en las parroquias. O sea, por ejemplo, no sé, la parroquia de San Sebastián organiza anualmente una semana cultural, la parroquia de Santiago promueve claustro poética anualmente también, la coral de Don Manuel Ángel organiza conciertos, que por cierto también se han hecho trabajos de poesía ahí, la Asociación de Amigos del Órgano, porque eso es algo que tenemos en Alcalá y de una altura increíble, un órgano, que eso sería también para hablar en otro momento, ¿no? Pero que se dan conciertos de órgano al máximo nivel. Esa cultura está hoy haciéndose desde los templos, ¿no? Y claro, nosotros tenemos una relación con eso. Por eso queríamos ofrecer y demostrar a su vez que hay una poesía de altura maravillosa que tiene ese tema, ¿no? Madre mía, es que este hombre ha hecho de todo y ahora lo vais a comprobar, porque es que también fuiste pregonero de la Navidad de 2015 en la ciudad de San Juan de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia, Lauro? Hombre, para mí fue una experiencia que primero me permitió adentrarme en el conocimiento de la figura de San Juan de Dios, ¿no? Que de tanto tener en Alcalá la ciudad de San Juan de Dios ahí formando parte, ¿no? de nuestro pueblo, ¿no? Conforme vienes de Málaga, ¿no? Ese espacio ahí tan lleno de acción, ¿no? Pues de pronto fue sumergirme en la vida de San Juan de Dios y tuve la suerte de encontrar un libro que se había escrito sobre su biografía pocos años después de haber muerto, ¿no? Entonces es un libro, una biografía sobre San Juan de Dios y luego otra serie de libros. Entonces me permitió adentrarme en la figura de San Juan de Dios y en asociarlo a los elementos de los evangelios donde Dios nos sana, ¿no? O sea, hay una dimensión como médico, ¿no? de Jesús, ¿no? Cura la lepra, cura la cojera, cura ¿no? Sí. Eso es el carisma, ¿no? que lleva a San Juan de Dios. Es el creador de los hospitales, es el creador del mundo de las enfermeras y al mismo tiempo el patrón de los libreros, porque se dedicaba a vender libros, lo dejó todo y lo entregó a los demás. Bueno, yo descubrí ahí un personaje totalmente universal y que me hubieran pedido eso en Alcalá, salió una cosa muy, muy hermosa, no la olvidaré nunca. Claro que fue una gran experiencia aquella Navidad. Bueno, tienes publicaciones aparte también, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco del poema de tu libro, ¿no? De poesía, poema a los Reyes Magos. ¿Qué encontramos dentro? Aunque, bueno, el título nos puede dar una pista, ¿no? Supongo, ¿no? Son ahí, lo que encuentras son camellos y a Melchor, Gaspar y Baltasar ahí con su séquito. Sí, eso tuvo que ver porque unos años antes, ese libro se editó en el 18. Y entonces en las Navidades en los Reyes Magos del 16, se me había pedido por la cabalgata de Reyes Magos de Alcalá, o se me había nombrado mantenedor, una figura que ellos tienen, cuya función principalmente consiste en que el día de la cena de Reyes Magos, que el día después de la recogida, ¿no? de los Reyes del día 5, pues antes de cenar pues se da un discurso, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que pues no hacer un discurso, sino hacer un poema, aprovechar ese encargo para sumergirme en la figura de los Reyes Magos y tratar, o sea, una cosa que se hizo investigada, pero salió de ahí un poema. Y ese poema se hizo una publicación, ¿no? que era para la cabalgata y los amigos y tal. Y luego pensamos que podía ser un librito, o sea, la librería Término sacó una colección que ya se han dejado de hacer, pero se han publicado varios, ¿no? Y ese fue el primero, ¿no? Tenía una ilustración de una pintora
brasileña amiga nuestra, Claudia Matós, y bueno, y se presenta en el 18 con Alfredo Olías Aragón como percusionista, que hace una composición en percusión específica para el poema. Y salió una cosa preciosa, está en YouTube, en ese poema Los Reyes Magos, presentado por, o sea, digamos, con la música de Alfredo Olías y con la recitación mía de ese poema escrito por mí. Y también hablamos de Crónica de Portugal. Que es otro libro de poemas. Es otro libro de poemas, pero que lo presentaste en la Feria del Libro, ¿no? Sí, en la feria. Oye, ese libro salió y coincide, sin haberlo tenido como información, aquel año la Feria del Libro, vamos, es que vino a coincidir la edición del libro con la feria, y a través de mi amigo francés, José Antonio Francés, pues me llegó noticia que él había hablado, porque sabía de ese librito mío, y se dedicaba a Portugal, la Feria del Libro de ese año, del año 19. Y en la Sala Apeadero de Sevilla, que es una sala pequeña pero monumental, bueno, en su intimidad es totalmente patrimonial, ¿no? En el lateral hacia la Plaza de San Francisco, un lugar allí pequeño, y allí se presentó, ¿no? Vino Luis Jorge Rodríguez, que es un profesor de la Facultad de Bellas Artes, que hizo el prólogo, de Bellas Artes de Lisboa, que hizo el prólogo del libro, y está dedicado a poemas escritos a Portugal, ¿no? Y en Portugal, o sea, escritos a Portugal y en Portugal, donde también hay una especie de poema sacro, porque está dedicado a un lugar allí llamado la Serra da Rábida, la Sierra de Arrábida, que hay un convento que duró hasta el siglo XIX, donde la historia de la literatura de Portugal está vinculada también a la historia de ese convento, porque algunos de sus monjes fueron a su vez grandes poetas, y bueno, y hay una temática sacra ahí, ¿no? Lo sacro es siempre que hay un objeto divino a la hora de escribir. La Biblia es todo un poema sacro, y de ahí beben todos los poetas, ¿eh? Los poetas europeos, por lo menos. Hombre, es una gran inspiración, una inspiración divina, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Es un libro, es una biblioteca. La Biblia es una biblioteca. Y ahí podemos aprender una barbaridad, ¿no? Yo he aprendido y aprendo muchísimo. Y muchos poetas, incluso ateos, aprenden de cómo está escrita la Biblia, ¿no? No tiene nada que ver que creas o que no creas, simplemente es una fuente de inspiración también, ¿no? Es tan rica la Biblia que vale para todos. Es evidente que si tú además eres creyente, tienes un abordaje de los textos divinos diferente, ¿no? Pero una persona que, aunque no crea, porque no le dé la gana creer, es su libertad, ¿no? Sin embargo, no deja de reconocer, claro, la grandeza, ¿no? Claro. De lo que se cuenta ahí, ¿no? Sansón, ahí el tío, dejando caer el templo, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a hablar de claustropoética, estos actos, ¿no? Con los que yo te presentaba al principio del programa, que por lo último, ¿no? Así los últimos actos así que han sido más conocidos, que se han estado realizando en la parroquia de Santiago el Mayor, en Alcalá de Guadaíra. Y bueno, quiero que me cuentes esto, cómo surge, tú cómo vives estos actos de claustropoética. Bueno, esto en verdad es una idea de un sacerdote, ¿no? De don Manuel María, que es don Manuel María Roldán, ¿no? Roses, que es el párroco de la iglesia de Santiago. Entonces, en el año 18, puede ser, sí, 18, 19, no, en el 19, las clarisas, las monjas clarisas, tenían severos problemas de financiación, ¿no? Y entonces este sacerdote, conociéndonos, que nos conoce a Olga y a mí, porque somos feligreses, ¿no? de esa parroquia, pues tuvo la idea de que quizás a través de un acto literario, que era lo que él sabía que nos podía pedir, ¿no? Pues quizás pudiera conseguirse fondos para, en el primer año se hizo para las monjas clarisas y luego ya se ha hecho para Caritas. Entonces, recibe el nombre de claustropoética porque ese primer año se hace en el claustro del convento de las Clarisas de Alcalá, un sitio totalmente maravilloso. Él propuso ese nombre, a nosotros nos pareció perfecto y a partir de ahí nos dio completa libertad para organizar lo que consideráramos oportuno, ¿no? Y entonces, ese primer año, pues se le dedicó a los hermanos Manuel y Antonio Machado. Y por eso claustropoética tiene un subtítulo que pone Poemas en diálogo. O sea, nosotros ponemos de manifiesto ante un público, mediante una lectura
interpretativa, ¿no?, de esos poemas, ¿no?, una lectura bella, ¿no?, de esos poemas, con una selección ahí rigurosa. Y desde el primer Claustro Poética, que ya se han hecho 3, Antonio de la Torre, que es amigo nuestro y colaborador altruista, ¿no?, en este proyecto, ¿no?, y sabiendo que, bueno, adora Alcalá y es un gran amigo nuestro, y encima pues lo que se recauda va o para las Clarisas o para Cáritas, ¿no? Y en aquel año lo hicimos en ese diálogo. Uno hacía de Antonio Machado, que era Antonio, y yo hacía de Manuel Machado, ¿no? Y se hizo ahí. Y ya luego aquello se fue enriqueciendo. Dedicamos una segunda edición de ese acto a la poesía sobre Málaga, con poetas malagueños o poetas cordobeses que habían escrito sobre Málaga, o poetas árabe-andaluces cuyo objeto era Málaga. También, por supuesto, con Antonio, participación de 2 niñas, ¿no? La hija de Antonio, Martina, y mi sobrina Leonor. Y bueno, con música, la música de los Igle, ¿no? El primer año se hizo con César, saxofonista, y entonces ahí el año pasado se hizo con Rafael El Buy, que ha sido el primer año con experiencia de música en lata, como él dice, ¿no?, porque hizo un trabajo de combinación de músicas grabadas, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y queremos para este año que estamos, ¿no?, estamos preparando un trabajo para recordar la poesía de García Lorca. Hasta Poeta en Nueva York. O sea, Poeta en Nueva York no, porque eso hay mucha gente que está últimamente dedicando actos muy buenos a Poeta en Nueva York, pero la parte de Lorca, o de los primeros poemas o de poemas menos conocidos de él. Los principios, podríamos decirlo. Algo así, ¿no? Bueno, uno de los últimos actos que has realizado ha sido este pregón muy importante en Alcalá, porque era el 775 aniversario del patrón de Alcalá, de San Mateo. ¿Cómo fue? ¿Qué ha significado esto para ti? Me río porque es verdaderamente satisfactorio, ¿no? Me explico. O sea, es la misma respuesta o parecida a la que te he dado cuando me encomendaron los hermanos de San Juan de Dios que hiciera el pregón de la Navidad de 2015, ¿no? Es tener de pronto una oportunidad para poder profundizar en dos santos, y a su vez 2 personajes, ¿no?, que son San Mateo y San Fernando, ¿no? O sea, porque además el patronazgo de 775 aniversario es porque San Fernando ordenó que así fuera para Alcalá, ¿no?, que San Mateo fuera su patrón. Entonces eso me permitió estudiar un periodo verdaderamente interesante de Alcalá, ¿no?, del castillo de Alcalá, de cómo se entregó, cómo realmente no hubo una conquista, cómo luego hay unas dudas enormes sobre si el día 21 fue o no el día de la toma, pero al final en el pregón decía que da igual. Alcalá considera que ese es el día de la toma y ahí no hace falta el dato histórico. Me permitió también la experiencia trabar en relación con las personas de la hermandad que me visitaron en varias ocasiones, o que yo visité también allí. Siempre que acudo a un lugar donde hay una vida institucional o una vida pública, sea una asociación, una hermandad, una fundación, descubres lo que es un colectivo de personas unidas en su hacer por objetivos comunes. Eso es una cosa maravillosa. Y yo me sirvió también para impregnarme de esa labor que están haciendo en la Hermandad de San Mateo, de renovación, de rigorización, es decir, de darle mayor seriedad a todas sus actividades, ¿no? Y bueno, y que me hubieran elegido, ¿no?, para hacerlo, claro, que ha sido y haberlo hecho en el Teatro Gutiérrez de Alba, que es el verdadero teatro de Alcalá. Totalmente, y además que, oye, que eres uno de los pocos que celebra un 775 aniversario. Ya para el siguiente no creo que... Bueno, de proyectos futuros hablamos de Claustro Poética dedicada a Federico García Lorca, pero para ir finalizando el programa, Lauro, me gustaría que me dijeras si tú crees que todavía la gente cree en la poesía, exactamente, si todavía sigue aficionándose a la poesía, este género tan antiquísimo, ¿no?, que es muy antiguo, la poesía. ¿Tú crees que se ha ido degenerando con los años la pasión por la poesía o todavía existe esta pasión por ella?
Yo creo que eso tiene que ver con la propia condición humana, ¿no? Es decir, primero hay que saber qué es un poema, ¿no? Porque tenemos una visión de un poema que es un texto, ¿no?, con frases más o menos cortas que van hilándose, ¿no?, en vertical en una página, ¿no? Pero también un poema se encierra cuando tú escuchas una canción de Serrat, ¿no? Tú puedes escuchar un poema de Machado o un poema de Miguel Hernández en una canción de Serrat. Por tanto, tú recibes el poema a través de la música en forma de texto auditivamente, no leyéndolo, ¿no? El texto. Tú puedes encontrar un poema en un guión cinematográfico, porque de pronto haya personajes que se dirijan al otro en clave poemática. O sea, la clave poemática es cuando el individuo usa palabras dotadas de ser. Es decir, cuando las palabras que se están usando ahí no se dicen para llenar un silencio con ruido, sino que se dicen para transmitir una emoción desde dentro del que la emite y dirigida al adentro del que la ha de recibir. Entonces la poesía, bueno, otra cosa puede ser si se compran más libros de poesía o menos libros de poesía, ya eso dependerá. Yo, desde luego, a mí me gusta tener libros de poesía, pero también me gusta escuchar poesía. Claro. ¿No? Hay una línea, no son muchos, de discos, ¿no?, o de, en fin, compact, ¿no?, grabados de lecturas de poemas, ¿no? Ahí estaba el maravilloso Paco Raval, ¿no?, aquel actor de voz grave, ¿no?, que hizo tanto cine con Buñuel y con otros, y que era un maravilloso recitador de poesía. Nuestro Cesario Estébanez, digamos, dentro de la más estricta tradición de la escuela castellana, era un recitador de poesía absolutamente divino, ¿no? Y bueno, yo pienso que no, que hay cada vez una mayor necesidad, porque el ser humano está cada vez rodeado de cosas más inciertas y de cosas más inseguras y de apariencias, de cosas falsas. Y entonces el mundo de la poesía, de la verdadera poesía, está, si no es auténtico, no es poesía. O sea, si eso no tiene... Hay una cuestión que, sin que me pregunte, pero que la quiero decir, hablando de... Brevemente, que nos quedamos sin tiempo. Quiero solamente referirme a un hijo. Yo tengo un hijo, José Gandul Monteiro. Este hijo mío tiene 25 años y vive en Brasil, donde se dedica a estudiar por su cuenta cuestiones de economía financiera, pero sobre todo se dedica, pues, a trabajar en una gasolinera donde hace funciones de administración y también compra y vende coches en una ciudad del estado de Paraná, ¿no?, en el sur de Brasil. Como antes, cuando se me preguntó sobre la familia, no lo había referido, no quería que esto acabara sin que le hiciera yo referencia a ese hijo mío al que quiero como padre y con todo mi corazón. ¿Vale? Muy bien, Lauro, pues muchísimas gracias. No sé si quieres dar las gracias a alguien o nombrar a alguien más, en este caso, en el transcurso de toda tu carrera, que todavía evidentemente no ha terminado esta carrera, que sigue por muchos años más, pero no sé si quieres agradecer o hacer mención de alguien en especial que te haya ayudado en algún momento difícil de tu vida. Bueno, en los momentos difíciles de mi vida me ha ayudado mi mujer, ¿no?, y tal, pero mira, ya que preguntas sobre la gente y en el plano cultural y artístico donde yo me haya podido ver implicado, sí que quiero aprovechar para dar las gracias a tantos artistas, principalmente de Alcalá, pero no solo de Alcalá, que sin ellos yo no habría hecho todas las acciones a las que nos hemos ido refiriendo, y así pues traigo a colación a Rafael Álvarez Luna, Fafi, pintor, que ya murió, a Luis Caro, otro pintor que afortunadamente vive, Sopi, que es un pintor y músico y no sé cómo, un performance, ¿no?, perfecto, o a los músicos Alfredo Olias Aragón, a Niño Elías, al trío de los Igle, al Bui, ¿no? Bueno, realmente hay un montón de personas que puede que se me estén quedando algunos de ellos fuera,
Antonio de la Torre, a Juan Álvarez, a tantos otros que realmente están en el mundo de la cultura, en esta región, en este territorio. Es siempre de un altruismo alucinante porque, digamos, el dinero parece de la cultura que no llega a todos igual, ¿no? Y ellos lo hacen por puro amor a la difusión y a la educación de las humanidades, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lauro, por haber aceptado nuestra cita aquí a Más que Palabras en el día de hoy y haberte conocido un poco más en profundidad la persona que se esconde tras Lauro Gandul. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias a vosotros. Bueno, nosotros nos despedimos. El miércoles que viene volveremos a tener un programa de Más que Palabras, pues con otras personas relevantes de la localidad de Alcalá de Guadaira. Muy buenas noches y hasta el miércoles que viene.